Bienvenidos a la clase de Terminología Anatómica Internacional. Soy Jorge Islas y comenzamos. Los términos de origen griego proceden de la colección hipocrática, un conjunto de 72 libros de escuelas médicas griegas, atribuidas tradicionalmente a Hipócrates, de donde algunos términos prevalecen, tales como disuria y pólipo. En el Imperio Romano, la autoridad médica era Claudio Galeno de Pérgamo, seguidor de los conceptos teleológicos de Aristóteles. Galeno consideraba al organismo como una máquina dotada de perfección, lo que no le permitió descubrir estructuras anatómicas a través de la disección. A pesar de esto, hizo una clasificación de huesos y articulaciones y describió diferentes zonas del cerebro, incluida la gran vena cerebral magna de Galeno. Sus enseñanzas permanecieron sin modificarse durante más de 1000 años. Andrés Vesalio de Bruselas, considerado el padre de la anatomía moderna, efectuó disecciones anatómicas con grandes descubrimientos plasmados en su obra, descartando la anatomía galénica, dominante hasta 1543. En su trabajo se describen 3 nuevos hechos anatómicos: sistemas constructivos del cuerpo, conectivos y órganos contenidos en cavidades. Vesalio consideraba que la terminología debía ser simple, sencilla y fácil de recordar. Al final del siglo XIX existían más de 50.000 nombres anatómicos para las 5.000 estructuras existentes, un promedio de 10 términos por estructura, creándose confusión y caos que no permitía el fluido intercambio de trabajos científicos. Esa fue la razón por la que los anatomistas del mundo decidieron unificar criterios y determinar un solo idioma universal en las ciencias anatómicas. Durante 1895, en Basilea, Suiza, bajo la dirección de Wilhelm His, se publicó la Nómina Anatómica de Basilea, que aprobó una lista de 5.573 términos, caracterizados por ser simples y breves, nombres únicos por estructura, redactados en latín como lengua oficial y suprimiendo epónimos. Se impuso rápidamente en Alemania, Estados Unidos, Italia e Inglaterra, pero tuvo poca aceptación en Francia y países latinos. En 1903 se fundó la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas en Suiza, y durante 1905, en Italia, se efectuó un Congreso Mundial de Anatomía, donde se propuso la creación de una comisión permanente encargada de estudiar el léxico anatómico. Para 1933, la Sociedad Anatómica de Gran Bretaña e Irlanda, reunida en Birmingham, presentó una revisión de la BNA, que fue publicada y conocida con el nombre de dicha ciudad. 2 años más tarde, en Jena se realizó un congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, donde se aprobó una nueva nomenclatura. Esta revisión introdujo modificaciones y la denominaron Nómina Anatómica de Jena, que tenía 5.728 términos y suprimió nombres propios. Las universidades en Francia se volvieron a poner a su uso. El Cuarto Congreso Internacional de Anatomistas en Italia analizó desde 1936 hasta 1939 la nomenclatura anatómica de Jena, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y se descontinuó el trabajo. Durante 1947 se publicó la nomenclatura anatómica de Jena definitiva y fue adoptada en Alemania, España y Argentina. Para 1950 en Oxford, durante el quinto congreso, se formó el Comité Internacional, trabajando en la terminología regularizada, quienes se reunieron durante 1952 en Londres, aprobando por unanimidad que la BNA de 1895 sería la base para establecer la nomenclatura internacional, y sus modificaciones se restringirían al mínimo posible. En 1955, en París, se llevó a cabo el Sexto Congreso Internacional, donde se adoptó una nomenclatura latina. Se aprobaron 200 términos nuevos, la mayoría del sistema nervioso central y segmentos broncopulmonares. De la lista de 5.640 términos, 4.286 eran de la BNA de 1895. Durante 1960 se realizó el Séptimo Congreso Internacional de Anatomistas en Nueva York, donde se formaron subcomisiones para elaborar nomenclaturas en histología y embriología.
5 años más tarde, en Alemania, se realizó el 8º Congreso, con comités que modificaron el nombre a nómina anatómica, determinando el uso de planos y ejes anatómicos. La Sociedad Rioplatense fue aceptada y reunieron a científicos argentinos y uruguayos. Fue durante 1966 que se fundó la Asociación Panamericana de Anatomía, realizando su primer congreso en la Ciudad de México durante ese año. Para 1970, en Leningrado, el 9º Congreso presentó 3 nóminas: la anatomía macroscópica, la histológica o microscópica y la del desarrollo o embriológica. En 1975, en Tokio, se realizó el 10º Congreso, donde se acordó que el latín es el idioma universal del estudio de ciencias morfológicas y debe ser traducido al idioma vigente en donde se estudie. Cada estructura debe tener un solo nombre, el cual debe ser simple, breve y con valor informativo. De esto se dio que durante 1980, por primera vez en Latinoamérica, se realizara el 11º Congreso en México, donde las nóminas fueron discutidas y aceptadas. 5 años después, en Londres, durante el 12º Congreso, surgieron diferencias entre la IFA y el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica, terminando en la escisión de ambos. Por ello, en 1989, el Comité Internacional publicó la 6ª edición de la nómina, sin revisión de la IFA, ni la aprobación del 13º Congreso en Río de Janeiro. Ese mismo año, la IFA creó el Comité Federativo Internacional de Terminología Anatómica, como respuesta a la insatisfacción internacional. Ahí acordaron que las estructuras en mismas regiones deben tener nombres armonizados. Para el 14º Congreso en Pekín y el 15º en Roma, el Comité Federativo Internacional publicó las estructuras en latín y su equivalencia en inglés. El número de términos ascendió a 7.583, de los cuales 1.000 eran nuevos. Cada término en latín llevó un código numérico único, y existe un apéndice con los epónimos más frecuentes, aunque se desaconseja su uso. En 2001, la Sociedad Anatómica Española tradujo esta terminología al idioma español y fue publicado por la Editorial Médica Panamericana. El 16º Congreso durante 2004 en Japón y el 17º en África del Sur en 2009 sirvieron para crear los simposios ibero-latinoamericanos. Las ventajas de la terminología anatómica son que introduce y compone gran parte de la terminología médica. Además, permite una comunicación precisa entre profesionales de la salud y científicos del mundo. La estructura de los términos aporta información sobre la forma, tamaño, localización, función o semejanza de una estructura con otra, por lo que aplica razones lógicas para nombrar dicha estructura del cuerpo. Las abreviaturas se emplean en historias clínicas, en las descripciones de signos y síntomas, y acelera el proceso para la toma de notas. Las reglas para nombrar una estructura anatómica establecen que, salvo excepciones, cada estructura deberá ser nominada con un único nombre. El idioma universal es el latín, traducido al idioma nativo o donde se estudie. Los términos son sobre todo memorísticos, pero es preferible que tengan valor descriptivo o informativo. No se deben utilizar los epónimos ni nombres propios. Los nombres tendrán que ser cortos y simples. Las estructuras localizadas en las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. Y los adjetivos calificativos serán, de modo general, opuestos. Se tiene que dar el uso de planos y ejes anatómicos para la descripción de dichos términos. Es todo por este video. Adjunto la bibliografía si desean consultarla. Recuerden que cualquier duda pueden acudir al Departamento de Anatomía con los datos que se muestran en este momento. Les agradezco el tiempo y la atención brindada. Atentamente, Jorge Islas.